Muy bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés. Para que tome su Biblia, lápiz, cuaderno y tome apunte de la clase de hoy. La porción del maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 5 de Sefer Shemot, o en español, el libro de Éxodo, ¿ya? Lo que aparece en su Biblia, transliterado al español. En el capítulo 4 vimos que Moshe fue puesto como Elohim, como poderoso, ¿ya? Muchas veces la palabra que aparece en su Biblia, transliterada al español, es la palabra Dios. La palabra Dios es transliterada del hebreo Elohim. Elohim. ¿Y cuál es el significado de la palabra Elohim? Poderoso. Poderoso. Y nosotros ya sabemos que no siempre, la palabra Elohim, hebrea, se traduce como Dios. Pero por lo general en su Biblia está transliterada como Dios. Y lo vemos ahora en Moshe, que es puesto como Elohim, como poderoso para Faraón. También lo vimos en el capítulo 32 del libro de Génesis a Yitzhak, que es puesto como Elohim, como príncipe del Todopoderoso. En el libro de Jueces se ven algunos líderes que libertan al pueblo de Israel, que son denominados como Elohim, pero en su Biblia aparece Dios, y ellos también fueron puestos como poderoso. Y también vemos en el libro de los Salmos una referencia de Elohim a los hijos del Todopoderoso, a los ángeles, los malajim del cielo. También están como Elohim, como poderosos. Entonces, tenemos que entender que la palabra poderoso, ¿qué quiere decir? Que Moshe en este caso va a ser puesto como un guía, como un ministro, como un portador de la palabra del Todopoderoso, como su representante ante el pueblo, como un príncipe y también como un padre, como fue Joseph a Faraón. Él fue un padre, un guía para Faraón, no siendo papá de él. Entonces, Moshe se transforma en el Elohim y también vemos a Yeshua, que es el representante, la imagen visible del Todopoderoso, que se transforma en el Dios con nosotros, en el Elohim que viene a salvar al pueblo de Israel. Vemos entonces, en el capítulo 4, vimos todo eso, vimos que Moshe y Aarón entonces llegan a Egipto, le hablan al pueblo las maravillas que el Todopoderoso le había comunicado a Moshe, hacen las señales delante del pueblo, el pueblo creyó que el Elohim los había visitado como lo había dicho Joseph, ya que en algún momento lo iba a visitar y que los iba a liberar de esta esclavitud. Entonces, le voy a pedir a mi esposa si me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 79, verso 20 al 26, por favor. Libro de Jacer, capítulo 79, verso 20 al 26, por favor. Y Moshe y Aarón se levantaron temprano al día siguiente, y ellos fueron a la casa de Faraón, y ellos tomaron en su mano la caña del Todopoderoso. Cuando ellos vinieron a las puertas del rey, 2 leones jóvenes estaban recluidos allí con instrumentos de hierro, y ninguna persona salía o entraba delante de ellos, a no ser aquellos que el rey ordenara venir. Cuando los magos venían y retiraban los leones por sus conjuros, y esto los traía al rey. Y Moshe se apresuró y alzó la caña sobre los leones, y él los confundió. Y Moshe y Aarón vinieron a casa del rey.
Y los leones también vinieron con ellos en regocijo, y ellos los siguieron y se regocijaron como un perro se regocija sobre su amo cuando él regresa del campo. Y cuando Faraón vio esta cosa, él estaba estupefacto con ello. Y él estaba grandemente aterrorizado con el reporte, porque su apariencia era como la apariencia de los hijos del Todopoderoso. Y Faraón dijo a Moshe: ¿qué es lo que tú quieres? Y ellos le respondieron diciendo: Yahweh, el Todopoderoso de los hebreos, nos ha enviado a ti para decir: envía fuera a mi pueblo para que ellos me sirvan. Y Faraón oyó sus palabras, y él estaba grandemente aterrorizado delante de ellos, y él dijo a ellos: váyanse hoy y regresen a mí mañana. Y ellos hicieron de acuerdo a la palabra del rey. Gracias. Moshe y Aarón se dirigen al palacio de Faraón con la vara de Dios en la mano, porque ella era con la que iban a persuadir a Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel de su tierra. Van hacia las puertas del palacio, se encuentran dos leones machos jóvenes y ¿cuál era la función de estos leones? No permitir el paso a ninguna persona que fuera o que saliera de delante de Faraón, a no ser que Faraón llamara a esa persona, la citara a hablar con él, y de esa manera los magos venían con sus conjuros, con sus hechicerías, movían a los leones, y de esta forma la persona podía entrar y salir de delante de Faraón. Y Moshe y Aarón, con la vara del Todopoderoso, la levantaron delante de los leones y los confundieron. ¿Qué hicieron? Hicieron que los leones lo siguieran como un perro sigue a su amo después de llegar del campo del trabajo. Cuando hacen esto con los leones, bueno, no cualquiera se va a parar frente ni siquiera a un león, menos a dos, porque sabemos que la fuerza que tiene, la fortaleza, solo mirarlo llega a dar miedo. Entonces entran a ver al faraón con los leones atrás de ellos, y Faraón quedó atónito cuando vio lo que estaba sucediendo con sus leones, y además queda atónito porque la apariencia de Moshe y Aarón era como los hijos de Dios, o sea, como ángeles. Y Faraón les pregunta qué requerían de él, por qué habían ingresado de esa forma a su palacio. Y damos comienzo al capítulo 5 de Shemot, verso 1. Después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: el Eterno, el Elohim de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Sabemos que celebrar fiesta es una fiesta santa, ya no es una fiesta como estas del mundo donde hay alcohol hasta quedar botado y todo lo que trae todo este exceso ya de drogas o de alcohol en las fiestas. No, esta es una ceremonia santa. Es la palabra que se utiliza acá para fiesta, es la palabra H2287. La palabra H2287 es la palabra Hagag. Esta es la palabra que se translitera como fiesta. ¿Qué significado tiene? Significa marchar en procesión sagrada. Ya significa moverse en círculo, revolverse, como un baile en ronda, girando, celebrando, haciendo un homenaje al Todopoderoso. Ya no esa música bataclana, digamos, que se pone en las fiestas para mover el cuerpo. Estamos hablando de una fiesta que se hace para ir a hacer ofrendas de olor grato al Eterno. Verso 2. Y Faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?
yo no conozco al autoexistente, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón entonces, ¿qué dice? Dice que no conoce al Eterno, no conoce al Creador de los cielos y de la tierra, ni el Creador de los animales, del agua, ni del aire, ni de nada de lo que se mueve en la tierra. No conoce a ese Creador, pero sí conoce a sus ídolos de piedra o el Nilo o las vacas, las ranas que vamos a ver más adelante, que todos esos son sus ídolos, por eso son atacados. Y les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Job, capítulo 21, versos 14 y 15. ¿Ya? Porque Faraón dijo que no conocía al Todopoderoso y que no iba a dejar salir a su pueblo de la tierra de Egipto. Sabemos que Misraim es descendiente de Can, ya la simiente híbrida, y esa simiente no va a cambiar, ya porque es maldita desde el principio de los tiempos. Dice el libro de Job, capítulo 21, verso 14. Dicen, las personas incrédulas, dicen pues, a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿Ya? El consejo de Dios lejos va a estar de Él, porque los impíos no quieren cambiar su vida. La oportunidad está, pero ellos no quieren cambiar. Verso 3. Y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Eterno, nuestro Elohim, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y les voy a invitar a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 3, libro de Shemot, ya sabemos, Shemot, capítulo 3, verso 18. Verso 18 y verso 19 vamos a leer. Dice, y oirán tu voz, refiriéndose al pueblo, irás tú y los ancianos de Israel al rey de Misraim, y les diréis, el Eterno, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios al autoexistente nuestro Elohim. O sea, Moshe está repitiendo las mismas palabras que el Todopoderoso le había dicho que tenía que decir delante de Faraón y que tenía que decirlo tal cual. Pero vemos en este verso que estamos leyendo que se le agrega estas palabras para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿A quién iba a venir con peste y con espada? A Egipto, si no dejaba Faraón dejar salir a Israel. No iba, el Todopoderoso no iba a atacar a Israel con peste y con espada. No, porque ellos iban gozosos a salir de la tierra de Misraim para poder ir a celebrarle ofrenda y sacrificio. Y le dicen que el Elohim de los hebreos los ha encontrado. ¿Qué quiere decir hebreos? Quiere decir que son los descendientes de Eber, como ya lo hemos visto. Eber es hijo de Sala, Sala es hijo de Arfaxad, Arfaxad es hijo de Chem, Chem es hijo de Noah, ¿ya? Entonces, le dicen que los ha encontrado y que si no van, castigará a Misraim, a Faraón, con peste y con espada. No podría, aquí hay como un error de traducción porque no podría el Todopoderoso castigar al pueblo de Israel, porque él iba... ¿Quién le estaba impidiendo que saliera? Faraón. No era porque ellos querían salir y le dicen que querían salir de la tierra de Egipto. ¿Para qué?
le dice en el verso, voy a leerlo, y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Eterno nuestro Elohim. Entonces, iban a ir camino de 3 días por el desierto. Sabemos que 3 tiene que ver con resurrección, ¿ya? Entonces, como un volver a nacer. Y les voy a invitar a leer el libro de Génesis 46:1 para que veamos cuándo fue el último sacrificio que hizo Israel al Todopoderoso. Por eso ellos querían salir a ofrecerle ofrendas a él. Vayamos al libro de Génesis 46:1. Libro de Génesis, libro de Berechit, ya sabemos, 46:1. Dice así: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Yitzhak. Esto ocurrió en el año 130 de Jacob, cuando Joseph envía a buscar a su padre, que estaba en tierra de Canaán, cuando estaba todo este proceso de la hambruna en el mundo. Estamos hablando que el último sacrificio fue en el año 130 de Jacob, cuando ingresa a Mizraim. El año, ya sabemos nosotros, el año que ingresa Israel a Egipto es el año 2238. Esa es la edad de 130 años de Jacob. ¿Y cuántos años han pasado desde que no se le hace un sacrificio al Eterno? Estamos alrededor del año 2446. Han pasado alrededor de 208 años que el pueblo de Israel no le ofrece ofrendas de olor grato al autoexistente o al Todopoderoso. Por esto querían salir de esa tierra. Esposa, si me puede ayudar con el libro de Hazer, capítulo 79, verso 48. Libro de Hazer, capítulo 79, verso 48. Ahora, por lo tanto, envíanos, que nosotros podamos tomar una jornada de 3 días dentro del desierto, y allí sacrificar para él, porque desde los días de nosotros descender a Mizraim, él no ha tomado de nuestras manos ofrenda quemada, ni libación, ni sacrificio. Si tú no nos envías, su ira será rebullida contra ti, y él golpeará a Mizraim con la plaga o la espada. Gracias. Dándole la advertencia a Faraón que iba a venir con peste, que iba a venir con espada, o sea, con muerte, sobre su pueblo, advirtiéndole, no quería obedecer Faraón. Su corazón estaba endurecido. Entonces, nosotros ya sabemos, el año de ingreso de Israel a Egipto fue en el año 2238, cuando Jacob tenía 130 años. Y ahora estamos en el año 2246. 2346, porque llevamos 208 años en Mizraim. 16, 4, 2. Estamos en el año 2446. Entonces, han pasado 208 años sin ofrendas. Sin ofrendas a el Todopoderoso, ¿ya? Todo ese tiempo ha pasado sin adorar, o sea, sin servir al Todopoderoso, porque la palabra adoración no aparece acá. Continuamos, verso 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moche y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo
de su trabajo, volved a vuestras tareas. Les dice entonces el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de su trabajo? Y les dice que vuelvan a sus tareas domésticas, porque nosotros sabemos que los levitas, y Moisés y Aarón eran levitas, no estaban participando de las edificaciones de Pitón y Ramsés. Entonces le dice que vayan a terminar sus tareas pendientes en sus casas. Verso 5. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros los hacéis cesar de sus tareas. El pueblo entonces estaba aumentado muchísimo, porque entre más lo suprimían, recordemos, más se aumentaba, entre más querían matarlo, a los niños, derramamiento de sangre, infanticidio, ellos más se multiplicaban por la gracia del Todopoderoso. Y le dice a Moisés y a Aarón que lo están haciendo detener, y la palabra que aparece como cesar es la palabra Shabbat, o sea, le están haciendo como descansar, que no se preocupen de las tareas que estaban haciendo. Entonces le ordenó Faraón, al ver que Moisés y Aarón estaban haciendo como reposar a Israel de sus trabajos, ordenó que la labor de Israel fuera más severa de lo que había sido antes. Según, ¿por qué? Porque Moisés y Aarón, ¿qué estaban haciendo? Estaban frenando la economía de Egipto y estaban destabilizando el gobierno, estaban provocando una inestabilidad política con todo esto que querían hacer, de sacar al pueblo de sus labores y disminuir el crecimiento de la metrópolis Egipto, ¿ya? Verso 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo. Entonces Faraón le va a comunicar a sus cuadrilleros y a los capataces. Entonces ordenó e hizo una proclamación en el país de Egipto, diciendo, verso 7, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. Antes de esta proclamación, al pueblo se le estaba dando la paja, los mismos egipcios le daban la paja y ellos solamente tenían que hacer el ladrillo y construir. Pero ahora le está diciendo que ellos reúnan la paja donde la encuentren y que ya no se les va a dar más paja. Se corta el suministro del insumo de la paja y ellos tienen que ir a buscarla. Verso 8. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz, diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim. Ellos entonces, le está diciendo Faraón que están parados, que ya no están trabajando, por esto están pensando en ir a hacer sacrificios al Todopoderoso. Entonces, ¿qué solución está ofreciendo Faraón? Que ya no se les daría más paja y que tenían que producir la misma cantidad de ladrillos, y con esto ya no dirían más, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Elohim. Verso 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Ya? Palabras mentirosas ¿de quién? Del libertador, del salvador que va a venir. Entonces, ¿qué te dice el mundo? Que esas palabras son mentirosas, que eso ya nunca va a pasar, que todo es una mentira, una fábula y solamente eso. Vemos entonces que cuando más lo dedicamos a las cosas santas, que es peregrinar en los caminos del Todopoderoso,
ya nosotros cuando empezamos a darnos cuenta qué estamos haciendo acá, conocemos por qué estamos acá, perdemos ese celo, ese interés por las cosas materiales que el mundo considera importantes, indispensables para su vida. ¿Y qué comienza a decir tu familia, el mundo, tus amistades? ¿Qué comienza a decir de ti? Que eres un mediocre, que eres un conformista, que deberías luchar por tener más cosas, ¿ya? Y empiezan a cuestionar tu proceso de salir de Egipto, de buscar lo espiritual antes de lo material. Y te empiezan a decir que cómo puedes creer que va a venir un libertador, que va a dar paz mundial, que va a tener una vida diferente a lo que el mundo es, si el mundo es como es y va a seguir siendo y nunca va a dejar de ser lo que es, ¿ya? Pero nosotros, cuando comenzamos a conocer al Todopoderoso, tenemos la esperanza puesta en que viene un reino diferente, un reino de luz, donde ya no habrá más dolor, más angustia. Ahí nos alejamos de la prosperidad de los necios, que es luchar por vanidades. Verso 10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. ¿Qué están haciendo los cuadrilleros y los capataces? Le están notificando al pueblo de Israel, el nuevo artículo de la Constitución de esclavitud de Egipto, que ya no se les dará más paja. Verso 11. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestro trabajo. El mundo, Faraón, te pondrá entonces a trabajar el doble de tiempo para que no pienses en servir al Todopoderoso, y así, ¿qué va a conseguir? Olvidarte de Dios. ¿Qué quiere el mundo? Que la gente se olvide del Todopoderoso. Sacar a Dios de tu casa, sacar al Todopoderoso de las escuelas, sacar al Todopoderoso de todos los lugares, para que el adversario pueda hacer contigo lo que él quiera, ¿ya? Entonces te mantienen ocupado como la ratita en la ruedita, ya trabajando, distrayéndote. ¿Para qué? Para hacerte olvidar a tu creador, el que te da el aliento de vida, el que te da tu sustento, el que te cuida y te protege. Verso 12. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. La paja son los tallos de grano, ya, del trigo que es trillado, y eso es la paja, ya, y que también se utiliza como forraje para los animales. Pero acá ya, al no tener el tiempo para poder buscar la paja, hacer sus ladrillos, cumplir con lo establecido, con la producción, ellos ya estaban esparciéndose, se dispersan por toda la tierra de Egipto para buscar rastrojo en vez de paja. ¿Y qué es el rastrojo? Es el tamo, es paja o es hierba seca. Es toda hierba seca que tú puedas recoger para tener. Lo que puedes tener enfrente de tu jardín es rastrojo. ¿Qué consecuencias traía esto? Consecuencias traía porque los ladrillos no quedaban perfectos, ya quedaban irregulares, y también esto traía un castigo. Si el ladrillo que ponía el hebreo en la construcción era irregular, ponían a un niño hebreo en lugar del ladrillo, y esa igual era una forma de castigo que se empleó en Misraim en esta construcción de Ramesés y de Pitón. Si los ladrillos estaban irregulares,
se sacaba el ladrillo y se ponía un hijo de los hebreos. Los egipcios fueron demasiado malos con el pueblo del Todopoderoso. Esto entonces provocaba que los ladrillos quedaban irregulares porque la paja le da mayor consistencia a ese ladrillo que se hacía. Verso 13. Y los cuadrilleros apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. ¿Qué hacían los cuadrilleros? Presionaban, iban atrás del pueblo de Israel, atrás de cada hombre, diciendo y castigándolos con látigo. Le decían que siguieran trabajando, que rindieran, ya, porque ellos tenían que hacer la misma cantidad que antes, que cuando se le daba la paja, ya. Entonces no era solamente palabras, sino también golpes contra este pueblo. Verso 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos, ni ayer ni hoy como antes? Entonces ya no estaban produciendo, no alcanzaba el tiempo, no alcanzaban las fuerzas, y ya el pueblo no estaba produciendo de la misma forma, porque tenía que dedicar más tiempo en buscar el rastrojo, en buscar la paja, y no quedaba el mismo tiempo que antes porque se le llevaba la paja. Y ¿qué hacían los cuadrilleros de Faraón? Golpeaban a los capataces de los hebreos que ellos habían puesto. ¿Por qué? No hacían la cuota de ladrillo que la que hacían antes. Todo entonces estaba empeorando para Israel. La prueba estaba comenzando a crecer por querer obedecer al Todopoderoso. Muchas veces, cuando queremos obedecer al Todopoderoso, en tu casa, en tu familia, pueden ir las pruebas en aumento, ya, para que tú desistas de seguir al Todopoderoso y vuelvas a esa esclavitud donde estabas sumergido, ¿ya? Pero tenemos que tener la convicción que después de la tormenta viene la calma. Y si tú estás firme, convencido en que tú sales de Egipto de servir a Faraón, ahora vas a servir al Todopoderoso, el Todopoderoso va a mejorar las cosas. Solamente tenemos que confiar y darle tiempo, porque los tiempos de él no son los mismos tiempos de nosotros. Verso 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Ya dijeron los capataces de los hijos de Israel, dijeron: ya, vamos a ir a hablar con él, con el patrón, con el Faraón, para exponer lo que está pasando con nosotros, y van a pedirle entonces una explicación a Faraón de la situación que estaban viviendo. Verso 16. Acá ya le van a hablar con Faraón. No se da paja a tus siervos, y con todos nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Le dice entonces que los capataces de Israel le dicen a Faraón que han duplicado su trabajo haciendo ladrillos de día y recogiendo el rastrojo y la paja de noche. O sea, ya no tenían descanso ni de día ni de noche. Y aún viendo todo este esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo el pueblo de Israel, los golpeaban a los capataces de los hijos de Israel. Y nos piden, le dicen al Faraón, que hagamos la misma cantidad de ladrillos, y le dicen ellos que no dan abasto con tanto trabajo. Verso 17. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios al Eterno.
¿Qué le quiere decir Faraón a estas personas? Le quiere decir que solo están pensando en el Todopoderoso y están dejando su trabajo secular, su trabajo diario por servir al Eterno. Pero nosotros sabemos que cualquier cosa diaria, cualquier trabajo, nosotros tenemos que siempre poner como prioridad a el Todopoderoso. Él se encargará de arreglar el camino si nosotros obedecemos. Siempre, cielo, siempre, prioridad el Todopoderoso por encima de cualquier trabajo o cosa cotidiana. Ya eso hay que tenerlo siempre presente. Verso 16. Verso 18, perdón. Verso 18. Id pues ahora y trabajad. Y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillos. O sea, Faraón, ¿qué hace? Confirma el decreto, el artículo agregado a la Constitución, al reglamento interno de su empresa, que ya los egipcios no le darán más paja a los hebreos. Ya entonces no se va a dar más descanso a los hebreos y ¿qué va a hacer? Se va a doblar el trabajo y se va a presionar a golpes, a palabras, de la manera que sea, para que logren hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían y no afectar la economía del país. Verso 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Se afligen al ver la confirmación de Faraón, ya de que tenían que hacer la producción de ladrillos. El peso, porque el peso entonces que se le había dado no se iba a disminuir y se iba a mantener ocupados para que no estén pensando en cosas espirituales. Satanás de alguna forma te va a distraer para que tú ni siquiera pienses en acercarte al Todopoderoso, para que no intentes conocer quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. A él lo que menos le interesa que tú pienses en estas cosas, porque él quiere que seas castigado justamente con él, porque el veredicto está escrito. Verso 20. Y encontrando a Moche y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Entonces salen de su reunión sindical con Faraón y ven a la distancia a Moche y a Aarón y van y los enfrentan. Verso 21. Les dijeron: mire el Eterno sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniendo la espada en la mano para que nos maten. Van a enfrentar a Moche y a Aarón a darle sus reclamos, sus quejas, su enojo, y le dicen que al hacer esto de prometerle que lo iban a liberar de la mano de Egipto, y al ver los capataces de los hijos de Israel que se estaba poniendo peor la situación, le dice que le están dando una espada en las manos a los egipcios. ¿Qué quiere decir con esto? Que le están dando la facultad legal para poder matarlos sin siquiera poder quejarse o darle un pretexto porque lo estaban haciendo de esa forma. Entonces, ¿qué hacen? Culpan a Moche de que las desdichas que estaban viviendo fueran mayores. Y vemos que empiezan a surgir las primeras quejas del pueblo.
Verso 22. Entonces Moshe se volvió al Eterno y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moshe vuelve al Eterno y va a hablar con él y le dijo al Elohim: ¿por qué tratas tan mal a tu pueblo? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para intentar sacar a tu pueblo, él ha extremado su daño sobre los hijos de Israel? Igual Moisés, como el libertador, tiene que sentirse con mucha presión al ver la situación, al ver la queja de su pueblo y ver que esto puede tardar más de lo que se puede pensar. Verso 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Entonces Moshe está hablando con el Todopoderoso. Desde que hablé, le está diciendo, desde que hablé las condiciones de frente a Faraón, la esclavitud de tu pueblo ha empeorado y tú aún no has liberado a tu pueblo. Pero el Todopoderoso tiene un tiempo establecido para cada cosa. El pueblo, uno como ser humano, muchas veces no entiende los tiempos y se desespera al ver el camino cuesta arriba, pero tenemos que confiar en el Todopoderoso que Él va a dar solución a nuestras aflicciones, a nuestros dolores, a lo que tengamos que aflige nuestra alma. Con esto hemos llegado al término de este capítulo. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que nuestro Adón, Yeshua, les bendiga y les guarde. Gracias por ver los videos.